iniciando la unidad 6 de ESMATE octavo grado, cuyo nombre es Características de los triángulos y cuadriláteros, estudiaremos el tema 1.1, triángulos isósceles. En el inicio nos dice, clasifica los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona las características de los triángulos isósceles. Por acá tenemos 4 triángulos a clasificar según la longitud de sus lados. Antes de continuar, recordemos que un triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. Un triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. Y un triángulo escaleno tiene los 3 lados distintos. La solución nos dice, literal A, tiene los 3 lados de igual longitud, puesto que sus 3 lados miden 4 centímetros. Entonces, es un triángulo equilátero. Literal B, el triángulo tiene 2 lados de igual longitud. Entonces, es un triángulo isósceles. Literal C, tiene los 3 lados de diferente longitud. Entonces, es un triángulo escaleno. Literal D, tiene 2 lados de igual longitud. Entonces, es un triángulo isósceles. En el inicio también nos piden mencionar las características de los triángulos isósceles. De los triángulos clasificados, los de literal B y D son isósceles. El triángulo de literal B tienen 2 lados que miden 4 centímetros y uno 3 centímetros, mientras que el triángulo de literal D, 2 de sus lados miden 3 centímetros y el otro 4.24 centímetros. Entonces, una de las características es que tienen 2 lados iguales. Observemos nuevamente los triángulos. Los 2 lados iguales y el otro lado al que se le da el nombre de base forman 2 ángulos iguales. Tenemos por acá los 2 ángulos del triángulo del literal B que tienen igual medida y por acá los del literal D. De tal manera que la segunda característica es que tienen 2 ángulos iguales. La conclusión nos dice, la definición de los triángulos isósceles es que 2 de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de 2 de sus ángulos es igual. Las partes de un triángulo isósceles son arista, es el vértice donde concurren los lados de igual longitud. Base es el lado opuesto a la arista. Ángulos adyacentes son los ángulos formados por la base y los otros 2 lados del triángulo. Lados opuestos a ángulos adyacentes son los lados de igual longitud en un triángulo isósceles. En ejemplo nos dice, verifica la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que 2 de sus lados y ángulos son iguales. Realiza los siguientes pasos. En el paso 1 nos dicen, toma una hoja de papel y dóblala formando un rectángulo, tal como se muestra en la figura 1. Tenemos por acá la figura 1, la hoja de papel que hay que doblar a la mitad, y por acá tenemos representando la hoja de papel doblada a la mitad. El segundo paso nos dice, señala la diagonal de ese rectángulo y corta con la tijera exactamente en la diagonal, según figura 2. Tenemos por acá la página doblada, marcamos la diagonal y cortamos con la tijera. Desechamos esta parte y nos quedamos con la parte cerrada, es decir, la parte de en medio. El paso 3 nos dice, el triángulo que queda en medio, divídelo por la mitad, tomando punta a punta y comprueba que es isósceles.
viendo que sus ángulos y lados coinciden, según la figura 3. Entonces tenemos por acá el triángulo que queda en medio, lo abrimos, lo dividimos por la mitad y comprobamos que los ángulos adyacentes son iguales y los lados opuestos a los ángulos adyacentes son de igual longitud. Bien, chicos, espero que el video les sirva. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.